Bienvenidos a una emisión más de Reflexión en Línea. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido despertar un día más, ¿verdad? Ya que pues hay mucha gente que ha fallecido en estos días, ¿verdad? Le damos gracias a Dios también por nuestro hermano Raúl Ramírez, quien va a estar a cargo de la palabra el día de hoy. Vamos a orar por él para que sea el Espíritu Santo el que lo use y que siembre en nuestro corazón la palabra que quiera enseñarnos el día de hoy. Vamos a orar. Señor, estamos una vez más delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, por la vida de nuestro hermano Raúl. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú lo bendigas, que lo guardes, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de su vida y que puedas sembrar en nuestro corazón para que un día esa semilla dé el fruto necesario, Padre, para seguir predicando tu palabra, Señor, y seguir creciendo en ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hola, Dios los bendiga. El día de hoy traemos otra historia para aquellos que nos estuvieron diciendo que contáramos más. Pues aquí tenemos otra. Lleva por nombre El Capitán y nos la va a narrar nuestra hermana Naomi. Pero antes de ir a la historia, vayamos a Proverbios capítulo 11, versículo 22. Yo ya lo tengo aquí. Es Proverbios 11:2 y dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ahora sí, acompáñame a ver esta triste historia. El mar estaba muy picado hacía varios días. La visibilidad era muy precaria. El capitán del enorme buque recomendó a su tripulación permanecer alerta. Sí, por favor, informe inmediatamente cualquier novedad. Ordenó con seguridad el capitán a su segundo. Tan pronto oscureció, uno de los marinos anunció: Atención, una luz brillante hacia el norte. ¿Se está moviendo o está quieta? Preguntó el capitán. Se está moviendo. Respondió el segundo. Yes, sir. El capitán llamó al encargado de las señales y le dijo: Por favor, avísale a esta embarcación que si sigue en esa dirección está en grave riesgo de estrellarse contra nosotros. Aconséjale que vire 15 grados hacia el este. Como no hubo respuesta y la luz seguía acercándose, el capitán le pide al marinero que les anuncie por radio lo siguiente: Yes, sir. Attention. Habla el navío F518 de este gran acorazado. Le advertimos, cambie de curso o nos estrellaremos contra ustedes. Entonces, una voz tranquila y segura le respondió: Les habla el A853. Por favor, desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Se aproximan directo a nosotros, distancia 25 millas náuticas. A lo que el marinero contestó: Recomendamos que desvíe su rumbo 15 grados norte para evitar colisión. La respuesta recibida fue: Negativo. Repetimos, desvíe su rumbo 15 grados sur para evitar colisión. El capitán, al notar la respuesta negativa, decidió encargarse personalmente de la situación. Les habla el capitán de un navío de los United States of America, Estados Unidos. Insistimos, desvíen ustedes su curso 15 grados norte para evitar colisión. No lo consideramos factible
posible ni conveniente. Les sugerimos que desvíen su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. Al oír esto, el capitán, ya salido de casillas y casi gritando, dijo: Les habla el capitán Frank Starbuck, al mando de la flota F-5, Z-1 del portaaviones de la Marina de los USA, el segundo más grande de la flota norteamericana. Nos escoltan 2 acorazados, 6 destroyers, 5 cruceros, 4 submarinos y embarcaciones de apoyo. Vamos hacia aguas de Gulf Pérsico para maniobras militares por la ofensiva de Irak. No les sugiero, les ordeno, desvíen un curso 15 grados norte o nos veremos obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de este buque y de la fuerza de esta colisión. Ustedes pertenecen a un país aliado, miembro de la OTAN y de esta colisión. Por favor, obedezcan inmediatamente y apártense de nuestro camino. Por última vez, marinero, es inmediatamente 15 grados hacia el norte. Es una orden. El marinero sarcásticamente le contestó: Les habla Juan Manuel Salas Alcántara. Somos 2 personas. Nos escoltan nuestros 2 perros Nachitos Chiquitín, nuestra comida y un refresco de 3 litros. Y el gato Zuleiman, que ahora está durmiendo. Tenemos el apoyo de la cadena Vial de La Coruña y el canal 16 de emergencias marítimas. No nos dirigimos a ningún lado, ya que les hablamos desde tierra firme. Estamos en el faro A853 Finisterre de la costa de Galicia. No tenemos la más mínima idea en qué puesto estamos del ranking de faros españoles. Pueden tomar las medidas que consideren oportunas o les plazca para garantizar la seguridad de que su buque que va a hacer trizas contra la roca. Por lo que les volvemos a insistir y les sugerimos que lo más sano y recomendable es que desvíe su rumbo 15 grados sur para evitar colisionarnos. A lo que el capitán, apenado, solamente contestó: Bien recibido. Gracias. A veces queremos que los demás cambien y hasta los amenazamos con estrellarnos. Es más fácil que tú cambies. Tú diriges tu barco. Ve a donde tú quieras y, como todo buen capitán, sé flexible en la forma de construir los caminos. Escucha lo que los demás tengan que decir. Como puedo haber notado en esta historia, pues una de las características que llama mucho la atención es la soberbia del capitán. Y pues básicamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero para saber y estar todos en el mismo concepto, definamos qué es soberbia. Dice aquí que la soberbia proviene del latín superbia y significa que uno se valora por encima de los demás, presume de sus propias cualidades, menospreciando normalmente las ajenas. A las personas soberbias también se les denomina altivos, arrogantes, vanidosos o altaneros. Y este tipo de personas los puede uno notar por 8 síntomas que ellos tienen de ser así. O usted pudiera autoexaminarse y decir si es soberbio al contestar o ver estas cualidades y ver si usted, analizarse y ver si usted tiene alguna de estas. La primera de ellas es que creen que siempre tienen la razón. Por lo general estas personas nunca están mal, siempre son ellos los que tienen la razón, los que están bien, los que saben cómo se hacen las cosas, dan argumentos todos los argumentos necesarios para que su punto de vista sea el que debe de ser, y defienden a morir ese punto de vista. Yo conocí un pastor
que no le ganaba a uno. Siempre él quería ganar en todo lo que, no sé, en las pláticas siempre era él el que quería, o el que no se dejaba, el que no, es que nosotros ya lo hicimos. Si uno le decía, oh, nosotros hicimos este campamento, él ya lo había hecho años atrás. Que si nosotros estudiábamos una ingeniería tal, no, es que él ya había estudiado una mejor. Y que si en su tiempo, que si nosotros, o cualquier cosa, él siempre estaba o había hecho algo mejor. Así es este tipo de personas, ¿no? Son gente que siempre cree tener la razón, como el capitán de la historia que vimos. Necesitan halagos continuamente. ¿Para qué? Pues para inflar su ego, para sentirse que son superiores a los demás. La tercera cualidad es, están pendientes constantemente de su imagen pública, de lo que están ellos reflejando a los demás, de cómo los demás los miran a ellos. Y ellos buscan pues que sean reconocidos, que toda la gente los vea, los conozca y los admire. ¿Pero para qué? Para que realmente esconder lo que realmente son, lo que hay, la cara que no quiere que la gente conozca. Por eso ellos siempre cuidan cómo se visten, cómo hablan, cómo se comportan. Otra de las características o síntomas de los soberbios son que se enfadan de maneras insospechadas. O sea, se enojan por cualquier cosa, hasta por detalles pequeños, ¿no? Y hasta en ese tipo de detallitos ellos discuten mucho. La quinta es que les gusta llamar mucho la atención, quieren ser el centro de atención donde estén, que todo el mundo los voltee a ver, que todo el mundo esté sobre de ellos para ver qué hacen o qué dejan de hacer, que sean para ser el ejemplo de los demás, para que la gente los siga. Y a veces hasta lo hacen de forma dramática, teatral, ¿no? Bien pancherotes de, ay, yo soy, yo hago, y siempre anda para que todo el mundo los voltee a ver. Otra de las cualidades o características es que suelen cosificar a los demás. ¿Qué quiere decir cosificar? Quiere decir que utilizan a las demás gentes para su beneficio propio, para que ellos hacerse sentir más. Los usan a los demás para que, como objeto o como bien, para que ellos llegaran a sus intereses, para hacerse notar más. También la séptima es que suelen humillar a otros. Este tipo de gente, por lo general, cuando se es soberbio, pues empieza uno a humillar a los demás para sobresalir de ellos. Y la última es que viven para competir. Son gente muy competitiva, gente que no se deja, que siempre quiere ser mejor que el otro, mejor que tu vecino, mejor que tu amigo. Y estas son las cualidades de este tipo de gente. Vayamos a Números capítulo 15, versículo 30. Números 15, 30 dice: mas las personas que hacen algo con soberbia, así el nativo como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Desgraciadamente, pues a nuestro Dios no le gusta la gente que es soberbia. Y esto en la Biblia habla desde la creación, desde antes de la creación. Uno de los pecados o de los primeros pecados fue la soberbia. Isaías capítulo 14 nos narra un suceso cuando Satanás quiso tomar el trono de Dios por la soberbia, porque él sintió que él podía ser Dios, que él, como ya administraba todo, él creyó que sí podía ser como Dios, y fue el primer pecado que hubo en el cielo. Por eso él cayó de la gracia. Y no conforme con esto, usó ese mismo pecado de soberbia para engañar a Adán y a Eva. Y en el Génesis, y les dice en Génesis 3 que cuando coman del árbol de la vida, ellos serán como Dios.
el mismo pecado que él cometió. Pero si nosotros nos vamos a nuestra guía, a nuestro ejemplo, que es el Señor Jesucristo, pues no. Él no era nada soberbio, él era una persona humilde, una persona que no se paraba el cuello, que él podía haber hecho eso porque él sí era el Hijo de Dios y no anduvo pregonándolo ni diciendo ni que yo soy ni que yo hago. Cuando él hacía milagros decía a la gente que perdón, que no fueran y lo propagaran, que no dijeran, que fueran con el sacerdote y ofrecieran la acción de gracias o el agradecimiento por el milagro. Él no andaba buscando fama. Entonces nosotros debemos de ser más como el Señor Jesús. La soberbia no tiene nada positivo a nuestras vidas, pero desgraciadamente en nuestros corazones de la mayoría existe la soberbia. En diferentes puntos de nuestra vida nosotros hemos llegado a ser soberbios en formas de pensar, en lo académico o en lo ministerial o en lo laboral también. ¿Cuántos conocemos compañeros de trabajo que son muy soberbios, ¿no? De que es que solo yo soy capaz de ocupar cierto puesto. Ya vimos las 8 características de este tipo de gente y desgraciadamente pues uno diría que en lo secular hay mucha gente de esta, ¿no? Y sí, yo trabajo con varias gente que tiene mucha soberbia en su forma de ser y no es exclusivo de esto se ha metido mucho a las congregaciones y ahorita ya lo vemos en las iglesias, ¿no? Vemos pastores que ya el término pastor ya les quedó muy poco y ahora buscaron otro nivel, sobresalir de los pastores, del nivel de pastor a apóstol. Ya no conformes profeta y no conformes que ángel, querubín y no sé qué tanta cosa, pero ¿para qué? Para sobresalir, para pararse el cuello, para decir es que yo soy más que todos los de aquí. Y no es eso, porque el Señor Jesucristo no nos llamó a eso. Yo he conocido mucha gente, hablando de pastores, que me han dicho o han expresado de que no, es que yo tengo 6 años sirviendo en esto y como si por la experiencia o por los años uno adquiriera experiencia y fuera mejor. Pero a veces es la soberbia, a veces pecamos de soberbios como el capitán de la historia, que porque el capitán tenía razón de ser, de decir que él era alguien importante, porque era el capitán del segundo grupo de buques, de barcos de guerra más grande de los Estados Unidos. Este capitán de esta historia se sentía tan respaldado porque era el segundo más grande de todo el ejército de la flota de Estados Unidos. O sea, se sentía tan respaldado que él decía, es que yo soy capitán de los Estados Unidos. La otra embarcación se tiene que hacer un lado porque yo no me voy a quitar. Yo voy derecho y voy a seguir esa línea. Ellos son los que se tienen que mover, que quitar. Y pues sí tenía mucho de que él vanagloriarse, por así decirlo. Pero no es así. La soberbia no nos hace ni mejores ni nos hace más grandes. Lo único que hace la soberbia es hacernos creer que somos más, que somos mejores, que somos más grandes que los demás. Hay mucha gente que ha dicho, no, es que yo inicié este ministerio, yo soy fundador de esta iglesia, es que en mi corazón nació
el deseo de formar este ministerio, esta congregación, cuando realmente todo esto viene y procede del Señor, no de nosotros. El Señor le plació que a nosotros saliera el deseo, pero no es por nosotros. Cuando el yo empieza a salir de que es que el Señor me dijo, es que yo tengo este don, yo tengo este talento, ya la soberbia se está sumando, ya la soberbia está diciendo es que yo soy. Lo mismo le pasó a Satanás, es que yo puedo ser, yo soy como él, porque yo administro, porque yo hago. Y a veces creemos que por la trayectoria que tenemos nos respalda. No, es que el Señor me preparó 15 años, es que tengo 14, 13 años de dirigir una congregación, y eso no es garantía de pues absolutamente nada, porque realmente el Señor ha tenido misericordia y nos ha usado a nosotros para que la congregación, para que el ministerio, para que nuestro trabajo, para que donde estemos se lleve a cabo las cosas, y no por nosotros ni por nuestra propia talento, nuestro propio disposición, nuestra propia fuerza. No es por nosotros, es por la gracia que Él ha tenido en nosotros. Yo recuerdo que mucha gente me ha dicho: Raúl, es que tú tocas muy bien, enséñame a tocar guitarra. Y era como para que, caray, no, pues sí, yo soy, pues desde los 13 años tengo tocando, pero algo que me ha hecho tener los pies en la tierra es que he tocado con muy buenos músicos, y eso me ha centrado, porque yo los admiro a ellos y digo, híjole, yo quisiera ser como ellos. Y esa forma de pensar mía me ha mantenido con los pies sobre la tierra, si no, yo ya estuviera crecido. Y no, porque realmente reconozco pues que no lo soy, que no soy ese músico que mucha gente pues me llegó a decir, ¿no? Pero hay gente, hay pastores, hay predicadores, hay maestros, líderes que pues por pura gracia llegaron a los puestos donde están, y la gente los ha inflado. Por eso decíamos que una de las características era esa, de que les gusta que los halaguen, y el ego se infla, se crece uno, parece uno pavo real. Hay una frase de un hermano de apellido, bueno, no lo voy a mencionar, pero su frase me gusta mucho, porque dice que Dios es especialista en desinflar globos y desplomar pavos reales, y eso es muy cierto. Hay un peligro, el seguir siendo soberbios, el no acatar las indicaciones, el seguir siendo de esa manera. Es peligroso darle cabida a la soberbia en nuestras vidas. Hay más puntos, pero yo nomás me quise centrar en 5, porque si empiezo a hablar de todos, pues no vamos a acabar. Pero yo me quise concentrar nada más en 5 peligros de darle cabida a la soberbia. El primero es que la soberbia nos engaña. La gente que es soberbia cree que es intocable. Cree que ha llegado a un punto donde no lo van a tumbar, que no necesita ni la ayuda de la gente, y pues mucho menos la ayuda de Dios. Ellos creen que han llegado ahí por sus capacidades, por sus talentos, y no es así. Es la gracia de Dios que ha tenido en nosotros. Y esto lo vemos en Jeremías 49:16. Jeremías capítulo 49, versículo 16, dice: el espanto que infundías te engañó, y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peña, que ocupas lo alto del monte. Aunque alces como águila tu nido, de allí te hará descender, dice Jehová.
Algo malo de ser soberbio es que siente uno que está en la cima de la montaña y que de ahí ya no va a caer, que de ahí vas a seguir escalando y vas a seguir hacia arriba, y no es así. Cuando uno es soberbio, nos engañamos a nosotros mismos, haciéndonos creer que nosotros estamos bien, que lo que nosotros pensamos es lo correcto, que es la voluntad del Señor, y a veces no es así, porque nos cegamos tanto en que nosotros estamos bien, que el panorama se reduce. Otro de los puntos peligrosos de la soberbia es que no nos deja escuchar. Y a veces no queremos, como no nos deja escuchar la soberbia, pues no escuchamos la voz de Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios, pues menos de la gente que tenemos alrededor. En ocasiones estamos tan centrados en nosotros mismos, en lo que hacemos, que nuestro panorama se reduce y nos centramos nada más en eso. Y la gente que tenemos alrededor de nosotros ve otro tipo de panorama. Y ellos alcanzan a ver cosas que a lo mejor nosotros estamos dando o dejamos de ponerle la atención o de prestarle esa atención que requiere, pero como la soberbia nos ha hecho creer que nosotros todo lo podemos, pues perdimos ese enfoque y no escuchamos a la gente que nos está diciendo cómo hagamos las cosas o que nos está advirtiendo de las cosas. Y esto lo podemos ver en Jeremías 17, 23. Jeremías capítulo 17, versículo 23 dice: pero ellos no atendieron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. O sea, la soberbia nos cega, nos vuelve sordos. Otro punto crítico o peligroso de la soberbia es que la soberbia hace que no tomemos en cuenta a nadie. No tomemos en cuenta a la gente de nuestro alrededor, a nuestros compañeros, a nuestra familia o a Dios. Y Dios a veces deja que las decisiones que nosotros tomamos o decidimos sin tomar en cuenta a los demás por nuestra soberbia, Dios a veces nos permite que sigamos ese camino para que más adelante veamos la reacción de o las consecuencias de nuestras reacciones. Y sale contraproducente porque, como en la historia, al final de cuentas el capitán salió humillado porque él no se quería parar, él no quería dejar de retroceder, ni cambiar, ni girar. Y esto, al ver que iba a chocar, se vio humillado, ¿no? Porque él quería que los demás se movieran y él no. El capitán quería que la otra nave o la otra embarcación fuera la que se moviera. ¿Por qué? Porque estaba engañado por su soberbia. No escuchó cuando el otro marinero le dice que no, que ustedes cambien de rumbo. Hasta que el marinero le dice: es que nosotros estamos en tierra firme. Si ustedes no cambian, van a chocar. Hasta ahí fue cuando ya el capitán, pues ya humillado, toma las medidas necesarias, ¿no? Y cambia de rumbo. ¿Pero por qué? Porque esa soberbia no nos deja, nos impide ver o reconocer que estamos mal.
Esto lo podemos ver en Santiago 4:13. Santiago capítulo 4 versículos 13 al 16 dice: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana, porque ¿qué es la vida? Ciertamente un vapor que a veces aparece por un poco tiempo y luego se desvanece, en lugar del cual debería decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras fanfarronadas. Toda jactancia semejante es mala. Fíjense que de aquí proviene el de si Dios quiere. Si mañana Dios quiere, pues proviene de aquí, ¿verdad? Pero la soberbia, pues no nos deja que tomemos en cuenta a Dios para nuestros planes y proyectos, ni a la gente, no los escuchamos, no los tomamos en cuenta y damos por hecho que el día de mañana se van a hacer las cosas, el día de mañana podremos hacer sin tomar a Dios en cuenta. Y así estamos muchos en nuestros ministerios, dando por hecho cosas. Como actualmente vemos iglesias que les duele y les pesa el cerrar las congregaciones, porque no saben qué van a hacer el día de mañana. Hay congregaciones que ellos van a seguir abiertas, confiando que Dios los va a cuidar, pero ellos no están viendo, no están escuchando que Dios les está hablando a través de los gobernantes, a través de nuestro sector salud, y ellos lo ven lo contrario, ¿no? De que no, es que es Satanás que nos quiere oprimir y nos quiere sacar de las congregaciones, cuando realmente el Señor está usándolos a ellos para hablarnos a nosotros. Pero por la soberbia que hay en nosotros no lo vemos así, estamos cegados. Y esto es peligroso. Otro punto peligroso de la soberbia es que la soberbia no permite tener una relación con nadie. La gente soberbia realmente es muy difícil de aguantar, de tratar. Es complicado estar trabajando con una persona así, o tener en el ministerio o en la congregación gente soberbia. Es difícil, es cansado tener a esta gente. Además que Dios no puede ser amigo de los soberbios. En el Salmo 138, 6, Salmo capítulo 138, versículo 6, dice: porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo lo trata a distancia. O sea, ni Dios casi lo quiere a esta gente soberbia, lo tiene así de lejitos, allá, sí, ándale, sí. O sea, es cansado estar a un lado de esta gente, y peor cuando lo tenemos pues como jefes, como compañeros de trabajo, como líderes de ministerio, como encargados de ciertas áreas. Es difícil y cansado. Y el último punto, para ya terminar, de los peligros de la soberbia, es que el soberbio nos expone a la disciplina. El soberbio se expone a la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Lucas 18:14 dice que habla del fariseo y del publicano, que uno salió justificado más que el otro. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
A veces creemos que ciertos ministerios, o por estar en cierto ministerio, nosotros somos más, somos superiores, o que sabemos más que los demás, y no es así. A veces hay gente que está sentado en las congregaciones que tiene más capacidad que nosotros, pero no quiere decir que nosotros no sepamos, los que estamos de este lado compartiendo o sirviendo. Es el corazón de cada persona. Imagínese a alguien que dice, es que Dios puso en mi corazón hacer esta congregación, y empieza a pararse el cuello. Es que yo soy, porque a mí se me ocurrió, porque yo decidí hacer esto. Pues nada, todo lo contrario a nuestro Señor Jesús, no es. Si usted ve a una persona que se hace llamar cristiano y lo ve con esta característica de soberbia, yo dudaría realmente que sea cristiano. Yo, analizándome bien, yo también he llegado al punto de que en ciertas cuestiones sí, yo me he llenado de soberbia, ¿no? De que por el estudiar, el empezar a adquirir este conocimiento en la palabra, pues uno empieza uno a desenvolverse en ciertos ministerios, en ciertas cualidades que le ayudan a uno, y uno se empieza a crecer, a envanecer, porque sabe más que el otro. Ahí es de mucho cuidado. Recuerdo a una pastora que siempre me dijo, Raúl, nunca se te olvide de dónde saliste o de dónde Dios te ha sacado. Y a veces llegamos a ciertos ministerios, a ciertos puntos donde creemos, donde ya se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Y a veces es el lugar donde terminamos, cuando Dios nos hace caer, como ya mirábamos en la palabra. Por eso vemos tantos ministerios, por eso vemos tanta gente con buenos ministerios que ha caído por la soberbia, porque creen que siempre van a estar ahí, que siempre van a estar en esos lugares, en esos puestos, y no es así, no debería ser así, y menos en la casa o en el cuerpo de Cristo. Nosotros debemos de cambiar, de ser diferentes. La única forma en que nosotros dejemos de ser soberbios es practicando la humildad. Es algo así como las partes contrarias, ¿no? El apego de la soberbia es la humildad, y son los opuestos. ¿Usted quiere dejar de ser soberbio? Practique la humildad. Busque, reconozca, que es, creo, el primer paso. Esto es como los alcohólicos. El primer síntoma de un alcohólico es no reconocer que es alcohólico. Los soberbios están igual. Ellos no reconocen que son gente soberbia. Cuando usted lo reconoce, ya dio el paso. Y es el paso más difícil, el reconocer que nosotros somos los que estamos mal. De ahí es reconocer que Dios es el que, por Él estamos, el que nos ha puesto, al que le ha placido tenernos en esos lugares, en esos ministerios. Aquí Naomi y yo usamos una frase de que nosotros somos siervos inútiles, más inútiles que siervos, y eso nos ha mantenido con los pies en la tierra, de no creernos más que los demás. Y yo espero que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto, y practique la humildad para combatir la soberbia. No nos deja nada bueno ser soberbios, nos aleja de gente, de amistades, y pues no tiene nada positivo en nuestras vidas. Así que vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por este día y por sus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ayúdanos a reconocer que somos soberbios, Señor, y a cambiar, que tú estás sobre todo, Señor, sobre nosotros, que no somos nosotros los que hacemos las cosas, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestros talentos, sino por ti, Señor,
por tu voluntad, porque a ti te ha nacido que sea así, te ha gustado que sea de esa manera, Señor, y no por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Señor. Sabemos que no te agradan la gente soberbia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, cámbianos, Señor, y haznos más humildes, que menguemos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Bueno, es así como damos por terminada esta reflexión en línea, esperando de todo corazón que haya sido de gran bendición para su vida. Recuerde siempre que Jesucristo es la respuesta.